Tomo del Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 36 y siguientes. Un pasaje que nos muestra San Lucas de un encuentro, una mujer con Jesús de Nazaret. Me gusta este texto porque creo que esta mujer encarna una presencia con rostro de esperanza. Ella no está invitada. Simón no se le hubiera ocurrido invitar a una mujer que él mismo dice es una pecadora. Él la conoce como pecadora. Pero esta mujer había podido no entrar a la casa de Simón debido a que Simón nunca le invitó. Pero ¿qué produjo que esta mujer, de cuyo nombre no se registra en el Evangelio, llega hasta la presencia de Jesús? ¿Qué la motivó? ¿Qué la empujó? La empujó la esperanza. Y es que el pecado lo primero que quiere dañar en cada uno de nosotros, hombres y mujeres, es la esperanza. Nos quita la esperanza, nos vuelve tristes, nos vuelve pesimistas, nos oscurece el panorama, no nos deja ver el futuro, nos cierra la visión. El pecado. Siendo pecadora tenía lo que el Papa Francisco después, y ahorita lo miraremos, llama en Fratelli Tutti un resquicio de esperanza. Y ese resquicio de esperanza fue salvador para esta mujer, sin ser invitada, sabiendo que tenía mala fama, sabiendo que Jesús también podía rechazarla y decir, hoy no la atiendo porque voy a atender a Simón. Qué pena con Simón. Simón fue el que me invitó a almorzar. No la puedo atender. Venga otro día. O nos encontramos en otro momento. Sin embargo, esta mujer tenía una esperanza cierta, una esperanza fuerte, a pesar de su pecado, a pesar de que ya estaba condenada y que ya estaba encasillada como una mujer pecadora. Entra y se pone a los pies de Jesús sin ser invitada. Pecado. Y Jesús también entra en la dinámica de la esperanza de esta mujer. Y cuando Jesús entra en diálogo con Simón, lo que le quiere decir es, la esperanza se fundamenta en la misericordia con la cual Dios trata a sus deudores. Y el que más ama es el que más se siente perdonado. Es que la esperanza produce perdón, el milagro del perdón. Queridos docentes, querida hermana, hermanos sacerdotes, ustedes y yo, o nos perdonamos o estamos negando la esperanza. O creemos en el perdón y buscamos el perdón, o definitivamente es que no estamos creyendo en la cultura de la esperanza y en una pedagogía y en una educación para la esperanza. Conecto con algo que nos dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti y que tiene el Papa Francisco. La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. ¿Qué es lo que está diciendo el Papa? El Papa está diciendo que hay una forma de dominio y de sumisión en la cultura de nuestro tiempo y que no puede entrar a las aulas de clase, que no puede entrar en la conciencia ni de docentes, ni de jóvenes estudiantes, ni de niños, y es avanzar sin límites, sembrando desesperanza. ¿No se les parece un poco a la realidad colombiana, queridos docentes? Es un mecanismo, una estrategia, exasperar, angustiar, exacerbar, y esto que se vive tan fuertemente en Colombia, polarizar. Y los niños llegan untados de polarización y los jóvenes también al aula de clase. Y si nosotros como docentes llegamos también allí polarizados, untados de polarización, lo que hacemos es alimentar la desesperanza y suscitar desconfianza. Entonces, el número 15 de Fratelli Tutti nos está diciendo que una manera de dominar es sembrar desesperanza y suscitar desconfianza. Ese tema de ir en la misma barca lo ha trabajado el Papa de distintas maneras, para decirnos unos con otros debemos ser
el apoyo en la esperanza. Pero aquí está diciendo algo muy interesante. Dice que la indiferencia cómoda y fría y globalizada es hija de una profunda desilusión. ¿Y qué es la desilusión? Es el desierto de la esperanza, es perder la esperanza. Es un mundo y una vida y una cultura y una educación sin esperanza. Es necesario que nosotros sembremos esperanza, que seamos maestros de la esperanza, que seamos testigos de la esperanza, que seamos servidores de la esperanza. Primeros puntos. 194. Sobre la ternura. ¿Qué es la ternura? Pregunta el Papa. A él le gusta preguntar y él mismo se responde. ¿Qué es la ternura? Me gustaría que alguno de ustedes hiciera el esfuerzo de escribir para usted qué es la ternura. Pero después quisiera otro autoexamen usted, no solo intelectual, sino afectivo, pedagógico, espiritual, misionero. ¿Usted es una persona tierna? ¿Usted es una mujer tierna? ¿Usted es un hombre tierno? ¿Será que se puede combinar autoridad con ternura? ¿Será que se puede combinar educación con ternura? ¿Será que estamos educando para la ternura? ¿O será que la ternura es vista con sospecha? El que tiene ternura, algo le falta como un cocimiento, le falta el temple, le falta ese liderazgo fuerte que se impone. Ojo con eso, que tiene por debajo una dosis de engaño. ¿Qué es la ternura entonces? Es el amor que se hace cercano y concreto. Qué definición tan bella del Papa. La ternura es el amor que se hace cercano y concreto, que se vuelve detalles con el anciano, con el joven, con el niño, con la mujer, con el hombre, con la familia, que se hace ternura en las relaciones, en la manera como nos hablamos, en la manera como nos tratamos. Es el amor que se hace cercano y concreto. Y estamos en el número 194 hablando de que la educación y la pedagogía de la esperanza requiere ternura. La ternura es el camino que han recorrido los hombres y las mujeres más valientes y fuertes. Ve y dicen, no, una persona fuerte no puede ser tierna a la vez. Una persona valiente es una persona generalmente arrogante, y si es fuerte es porque es poderoso humanamente. Y el Papa dice, no, la ternura es el camino que hombres y mujeres valientes y fuertes han recorrido. Y tratarlos. Primer valor para sembrar una pedagogía de la esperanza, la ternura. Al lado de la ternura, que es un gran valor que debemos trabajar en la pedagogía de la esperanza, está el diálogo. Papá sabe que el diálogo es difícil, que el diálogo necesita capacidad de escucha, pero que el diálogo necesita que yo salga de mi caparazón, de mi egoísmo, de creer que yo tengo toda la verdad, de que yo soy el poseedor de la respuesta de todo, y ser capaz de descubrir emocionadamente en el otro las muestras de verdad. Ha dicho, ante el conflicto, y en los conflictos de educación y en los conflictos generacionales y en los conflictos religiosos, políticos, en el conflicto que tiene nuestro país colombiano desde hace décadas, uno puede tomar como tres actitudes. La primera, ser indiferente por pesimismo y decir esto ya no se puede hacer nada, y muchos lo han hecho, lo han intentado y no han logrado nada. Esto es un mal de nunca acabar, este conflicto. Entonces, lo que hago es ser indiferente, me aíslo, me salgo del problema, de la situación problemática, del conflicto, me salgo. Una segunda forma de estar ante el conflicto es meterme en el conflicto y tratar de apagar un incendio tirándole una canecada de gasolina, que es meterle más candela, más fuego, más leña y atizar los conflictos. Entro al conflicto, pero llevándome por delante al resto y exponiéndome a que el resto pues también me aplanche a mí. Esa es una forma agresiva de entrar en el conflicto. Y dice, y la tercera forma debe ser la forma cristiana y evangélica, que es no negar el conflicto, no aislarme, tampoco entrar a agrandar el conflicto,
sino entrar con la capacidad de diálogo, de escucha, de valoración, de humildad para aportar en la solución del conflicto. Y eso es lo que produce progreso en la humanidad. Es un diálogo esperanzado, es un diálogo al servicio de las metas, es un diálogo al servicio de lo que podemos construir todos para el bien de todos. Hemos hablado de ternura y hemos hablado de diálogo en la pedagogía de la esperanza. Ahora vayamos al número 217, donde el Papa nos propone lo que él llama la paz social. Y en ese número 217 nos va a advertir que la paz social es trabajosa y es artesanal. Es artesanal, se hace con lo pequeño, no se hace en serie, industrialmente, no es una máquina, es algo que se teje todos los días. Mire lo que dice el Papa en 216 Litur. Eso en educación y en pedagogía de la esperanza. Integrar a los diferentes, integrar las distintas formas de pensar, enseñar a integrar, enseñar a discernir, enseñar a servir al bien común. Papa, hablando del pacto educativo, habla de la necesidad de un humanismo que tiene una característica del servicio, que debemos formar para el servicio, para ser servidores y no para la productividad en serie, y esa productividad que nos lleva a competir, a ser enemigos, a desplazarnos y a quitarnos la vida unos con otros, queriendo el primer puesto. Y termina poniendo en este numeral al final, como acostumbra él algunos numerales, entre signos de admiración. Armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo. Profesores, armemos a nuestros hijos que están en el aula de clase o allá en la virtualidad. Armémoslos con las armas del diálogo. Enseñémosles la buena batalla del encuentro, de encontrarnos, de escucharnos. Es como